Entonces, en este tema hablaremos sobre el ancho, lo cual los integrantes son César Condor, Alex Nahua, Franklin González y Kevin Manco. Debemos tener en cuenta que el sobreancho es una ampliación adicional de la superficie de rodadura de la vía en los tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos grandes. Para eso tenemos la importancia del sobreancho. Debemos tener en cuenta que el vehículo al describir la curva ocupa mayor ancho en la tangente. Esto es debido a que las ruedas traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por las ruedas delanteras. Además, el extremo delantero izquierdo describe la trayectoria exterior del vehículo. Otra cosa que genera la importancia del sobreancho que debemos tener en cuenta, que es la dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el eje del carril recorrido debido a la menor facilidad de apreciar la posición relativa de sus vehículos dentro de la curva. Para eso tenemos la siguiente imagen, lo cual representa que en esta imagen podemos tener que la vía, al momento de donde rayamos, esta es la vía. Debemos observar que tiene aquí un sobreancho. ¿Para qué? Para que el vehículo que viene de entrada tenga la facilidad, los vehículos grandes en especial, abrirse y poder continuar y poder mantenerse en el eje. Ya que si continúan con la vía por donde estaba anteriormente, esto hace que el vehículo invada la vía posterior y puede que venga otro vehículo y puede causar un accidente. Por eso es necesario que más en curvas se realice esto, el sobreancho, para poder facilitar la visibilidad y que los vehículos grandes tengan la posibilidad de mantenerse en su carril. Para eso tenemos que calcular el sobreancho, lo cual podemos observar las imágenes de aquí, que tienen que siempre mantenerse en el carril, no importa el vehículo que tengas, sea pequeño o grande, siempre debemos de buscar la facilidad para que se mantenga en el carril. Voy a explicar acerca de cómo se realizaron los cálculos manuales del sobreancho. Primero tenemos que determinar las medidas del vehículo de diseño. En este caso, nuestro vehículo de diseño es un WB12, como aquí se pueden observar las medidas de este. Después vamos a tener que estimar los valores de diseño del sobreancho. Primero tenemos que determinar el ancho ocupado por el vehículo en una curva, este representado por U, en donde U minúscula es el ancho ocupado por el vehículo en la tangente, más R, que es nuestro radio de curvatura, menos la raíz de R al cuadrado, menos la sumatoria de LI al cuadrado, donde LI corresponde a la distancia entre el pivote y la parte posterior del remolque. Después tenemos que determinar el ancho del voladizo delantero, representado por FA, el cual según la fórmula es igual a la raíz de nuestro R al cuadrado más A, el cual representa el voladizo delantero del vehículo, por 2L, en donde L representa la distancia entre ejes del cabezal, más A menos R. Después vamos a determinar el ancho adicional de seguridad representado por Z, el cual es igual a 0.1 por nuestra velocidad de diseño dividido para la raíz de R. Después tenemos que estimar el ancho de la calzada en la curva. Primero tenemos que determinar cuál va a ser nuestra distancia lateral libre. Para poder determinar esto tenemos que tener en cuenta el ancho de calzada en la entretangencia. Para nuestra ruta tenemos un ancho de 7.20 metros, por lo cual nuestra distancia lateral será de 0.90. Después procedemos a aplicar esta fórmula para determinar el ancho de la calzada en la curva. Primero obtenemos que N, que es igual a nuestra cantidad de carriles, en este caso 2, por U, que ya fue calculada anteriormente, el cual representa el ancho ocupado por el vehículo en la curva, más C, que es nuestra distancia lateral libre. Esto más N, que es el número de carriles, menos 1, por FA más Z, que ya fue calculado, los cuales representa FDA, el ancho del voladizo delantero, y Z, el ancho adicional de seguridad. Finalmente procedemos a calcular el sobreancho, en donde aplicamos esta fórmula, la cual corresponde a la diferencia entre el ancho de la calzada en curva, la cual es WC, menos el ancho de la calzada en la entretangencia, en este caso de 7.2.
Como podemos observar, obtuvimos un sobreancho de la calzada de 0.78. Estos fueron los datos utilizados en la ruta, con lo cual tenemos una inteligencia de 7.2, un radio de curvatura de 113 y una velocidad de diseño de 60. Para el cálculo del sobreancho en la vía Loja-Zamora, ¿qué tipo de vehículo debemos tener en cuenta? Como primer punto, tenemos que tener los parámetros y las características necesarias de nuestra vía de estudio para poder de esa manera saber el tipo de vehículo. Como se sabe, la categoría de la carretera es P1, el tipo del terreno es montañoso, el volumen de tránsito diario es de 4.659 vehículos sobre día. El peralte máximo es del 8%, las velocidades específicas varían de 70 km por hora, pero para nuestro estudio es de 70 km por hora. El radio mínimo es de 113 metros. Las dimensiones del vehículo de diseño para la obtención de este tipo de vehículo, nosotros hemos obtenido un vehículo WB12. ¿Y qué nos indica este WB12? Que son vehículos seleccionados según el peso, dimensiones, características operativas usadas, establecen los controles de diseño de carretera, como el ancho de circulación, el alineamiento de pendientes y las distancias de visibilidad que deben tener estos vehículos para poder circular sobre estas vías. ¿Por qué hemos optado por este tipo de vehículo? Hemos optado por este tipo de vehículo ya que en los últimos años se ha podido observar que sobre esta vía transitan semirremolques intermedios, es decir, trailers con articulaciones de plataforma de 2-3 ejes, por lo que se ha procedido a caracterizar nuestra carretera con siguientes dimensiones, como es el ancho de carril desde el eje delantero hasta el medio de los ejes traseros de la cabeza o cabezal, y del remolque largo asimismo desde eje a eje del camión, y el largo total de las dimensiones que serían de eje a eje. Como se puede observar, el ancho es de 4.11, la dimensión del cabezal es de 2.44, la dimensión total de eje a eje es de 13.87, 0.91 es la distancia entre los intermedios del cabezal, y así sucesivamente con cada una de las. Este es el tipo de vehículo que he podido observar y es una fotografía tomada dentro de la carretera donde se transportan materiales que son materiales mineros correspondientes al transporte de Zamora Loja. Como se puede observar, son los camiones o trailers que necesitan sobreanchos de esta vía para poder realizar un transporte más seguro. Bueno, empezando con el trazado en el Civil 3D, tenemos 4 fases principales que son la creación de espacios en alineación, características generales, criterio de ensanchamiento y comprobación de cálculos. Yendo más a fondo en esto, tenemos aquí lo que podemos ver en el Civil, que sería para crear el sobreancho. Podemos ver que se pone el número de carriles para lo izquierdo y derecho. Además de eso se pone el espacio, que significa que es el ancho de la vía, o en este caso del carril, que es de 3.6, en total 7.2. Además de esto podemos ver que las características generales podemos poner la capa que va a dibujar. Ahora yendo a los criterios de ensanchamiento, tenemos aquí que seleccionar diferentes criterios como la AASHTO que vamos a ocupar, dependiendo de la inclinación máxima. Además de eso tenemos que poner la longitud que va a tener el camión más crítico que va a cruzar por la vía para que tome en cuenta en el momento de hacer el ensanchamiento. Asimismo se ocupará la fórmula simple para este trazado. Aquí podemos ver ya dibujado el trazado, puesto todos estos criterios que les dije y todas esas cosas. Podemos ver que comienza con el ancho normal de la vía, que es de 3.6, y se va expandiendo según va llegando a la curva y el lugar más crítico. Aquí a 4.16, yendo aquí podemos ver que está en 4.40, que es el lugar más crítico. Aquí podemos ver una imagen completa de la curva que hemos escogido para la explicación, y aquí un trazado final de toda nuestra vía, como la hemos trazado. Además de eso, cabe recalcar que este 4.40 ya se lo explicó con anterioridad de dónde sale, que es un 0,8 de ensanchamiento de la vía o del sobreancho que va a tener la misma.